Muy buen día, mi nombre es Juan Pradel. En esta mañana vamos a estar compartiendo un tema que es el cumplimiento parcial para la materia Psicología Pastoral a cargo del profesor Jorge Turno para la licenciatura en Teología. El tema que vamos a estar compartiendo con ustedes esta mañana es el tema de la eutanasia. Vamos a hablar de tipos de eutanasia, vamos a hablar de ventajas y desventajas que tiene este procedimiento, vamos a hablar de punto de vista ético, moral, legal también y eclesiástico, y vamos a tratar de responder algunas preguntas que los alumnos de la Universidad Adventista del Plata nos han llegado saber sobre este tema. Recordar primero que la palabra eutanasia viene del griego, está conformada por el prefijo eu, que significa bien, bueno, y thanatos, que significa muerte. Es decir, que cuando hablamos de eutanasia, nos referimos a la idea de morir bien, de morir de la forma más aceptable posible, de morir de la forma más íntegra que se pueda lograr. Eso es eutanasia. Según la Real Academia Española, dice que es la acción u omisión y para evitar sufrimiento a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Aquí algo que destacar, y lo vamos a tocar en la parte legal, siempre tiene que estar el consentimiento del paciente, en el mejor de los casos, o de algún familiar o tutor a cargo. Eh, Pacientes que, por ejemplo, están en situaciones de coma inducidos o no tienen la capacidad mental para tomar decisiones o no están maduros, en el caso de algunos infantes o neonatos, es el caso de el padre o tutor tiene que tomar esta decisión para que el médico realice el procedimiento al final del día, ¿verdad? Los tipos de eutanasia básicamente son dos, está la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. La eutanasia directa es aquella la que tiene como objetivo, como meta, como finalidad, adelantar la hora de la muerte del paciente. ¿Sí? Solo para dejar en claro, he visto algunas de las preguntas, solo los vamos a limitar al ámbito clínico o hospitalario. No vamos a tocar otro tema acerca de la eutanasia, ¿sí? Eh, Ni tampoco se van a mencionar el nombre de algunos medicamentos o fármacos para no inducir a nadie a estas prácticas, ¿sí? Como mencionamos entonces, y dejando claro esto, la eutanasia directa es el proceso para adelantar la hora de la muerte del paciente. Se puede dividir en dos, en eutanasia activa, que es cuando se busca provocar una muerte indolora, cuando está presente una enfermedad incurable. Y me hace recordar el caso de Brittany Maynard, una chica del estado de Oregon, Estados Unidos. Ustedes saben que el país norteamericano, por más que está compuesto por 50 estados, cada uno es independiente en su legislación. Y el estado de Oregon sí está a favor del suicidio asistido. Ah, esa es otra pregunta. Eh, había preguntado ahí si la eutanasia es lo mismo que el suicidio asistido. Podríamos decir que en este caso sí, en este tipo de eutanasia, ¿sí? Ya que se coloca algún tipo de medicación o tratamiento para acortar la vida del paciente en este caso, siempre solicitado por el paciente o por el familiar. En el caso de Brittany, ella había tenido un diagnóstico de cáncer, entonces lo que hace es que ella planificó todo, que el 1 de noviembre se le administre esta medicación y provocó el paro cardiorrespiratorio en unas horas y murió alrededor de sus amigos y familiares. En el artículo del diario dice que siempre la recordarán con su tan indiscutible felicidad que esta muchacha tiene, ¿sí? Bueno, ese es el tipo de eutanasia activa o suicidio asistido. En el caso también tenemos la eutanasia pasiva, que es cuando no se administra un tratamiento, sino que se deja de brindar. En este caso, por alguna complicación, alguna dificultad, o porque ha estado por un tiempo prolongado el paciente con este tratamiento. Eh, Se me viene a la cabeza una persona que ha tenido un accidente y por alguna situación de la vida tiene que estar conectado a un respirador y lleva tiempo, ¿sí? La familia sigue sufriendo, padece esta situación, entonces deciden que se le produzca la eutanasia pasiva, o sea, que se desconecte el respirador
para que este paciente pueda tener una muerte, ¿te acuerdas cómo era la definición? Una muerte, una buena muerte, ¿sí? Un proceso de una buena muerte. También está la eutanasia indirecta, que a diferencia de la directa, no se administra un medicamento para provocar la muerte, sino que el objetivo es aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente. Claro, lo otro, la muerte, es la consecuencia no deseada de este medicamento. Pero hay tratamientos, perdón, hay patologías que el tratamiento analgésico ya no les hace nada, entonces tienen que probar con medicamentos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y bueno, este es el caso de la eutanasia indirecta. Cuando buscamos aliviar el sufrimiento y el dolor, tenemos como efecto secundario la muerte del paciente. ¿Sí? No vamos a mencionar, vuelvo a reiterar, la medicación, pero siempre tiene que estar con todas las eh, consecuencias o no del mismo tratamiento. Punto de vista legal. La ley en Argentina es la ley 26.742, que es la ley de muerte digna. Hay que destacar algo que en Argentina ni la eutanasia activa, ¿te acuerdas? Aquella que le poníamos algún medicamento o fármaco, ni el suicidio asistido están permitidos según la ley 17.132/67. Pero en el año 2012, con esta ley 26.742, se reguló la ortotanasia. ¿Qué es la ortotanasia? Es que el proceso de la muerte aparezca en el momento que tiene que aparecer. O sea, que la muerte sea una consecuencia, pero que sea algo esperado, ¿sí? No se niega algún tipo de tratamiento o alguna medicación para tratarlo, sino que aparezca a lo largo de la internación del paciente. En este caso se busca la mayor participación del paciente en cuanto a su tratamiento médico, siempre y cuando se pueda. No siempre se puede esto, ¿sí? Ya veo, como mencionamos recién, algún tipo de accidente o algo, no se puede. Y algo que lo habíamos tocado recién, el consentimiento, tiene que ser hecho por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Y hay algunos casos en donde el médico no ha recibido un consentimiento firmado por algún familiar o hijo, y cuando viene el otro a reclamar, le hacen un juicio al médico porque no hay nada escrito, ¿sí? Algo que dejar en claro, por más que esté escrito el consentimiento de provocarle la eutanasia, esto puede ser revocable, ¿sí? O sea, no es una ley de medo persa que no se puede cambiar, sino que esto puede ser revocable, ¿sí? El paciente de repente obtiene más esperanza, el paciente tiene una recuperación milagrosa, entonces se puede revocar, ¿sí? Y mira lo que dice el artículo 83 del Código Penal argentino, dice que se dará de 1 a 4 años al que instigare al otro al suicidio o le ayudara a cometerlo. ¿Sí? Entonces, de 1 a 4 años en la legislación penal para alguien que produzca, perdón, el suicidio o instigue a otros a realizarlo. ¿Sí? Desde el punto de vista ético-moral, como profesional de la salud, en el quinto párrafo del juramento hipocrático, donde habla de la eutanasia y también habla del aborto, es un paralelismo entre los dos, lo hace del siguiente modo. Mire que dice, y no daré ninguna droga mortal a nadie, aunque me lo pida, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré un abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Las palabras expresan con solemnidad y precisión el compromiso respecto a la vida humana que comienza y la que termina también. Y tomé dos artículos de argentinos, de uno en Argentina y otro de un argentino en España, para que vean cómo es esto. Antes del 2012, como mencionamos anteriormente, en el año 2012, no estaba esta regulación de la eutanasia activa, ¿no? Directa, digo. Entonces, esta muchachita, Camila Sánchez, había nacido con un problema respiratorio, pasó un paro respiratorio
y quedó en coma por 3 años conectada a un respirador. Los padres sufrían, la madre era maestra y ella menciona que cada día iba después de las clases a ver a su nena y que ya el proceso ya entendía que no la podía disfrutar. Entonces ella de cierta manera estaba sucediendo algún tipo de duelo con esto. Entonces pidió al Senado para que aprobaran la ley, no le aprobaban, no aprobaban, y en el 2011 le dio una carta personal a la que era la presidenta en ese momento, la señora Cristina Kirchner, y bueno, tuvo compasión de ella y aceptaron esta ley de muerte digna, ¿sí? La 26.000 que mencionamos recién, 26.742. Al mes de ser aprobada esta ley, después de que un comité de ética viera la situación y si entraba dentro de esos identificadores, se aprobó, perdón, la eutanasia pasiva a esta muchacha de desconectarle el respirador. Y después tenemos el caso de Marcos Hutman, un médico argentino que estaba que trabaja en España, perdón, y que él, por no tener algo escrito de las intenciones del paciente, le produzca la eutanasia y el posterior fallecimiento de esta persona. Cuando viene el familiar a reclamar, este no tenía nada escrito para justificar su accionar. No tuvo ningún tipo de procedimiento legal, de procedimiento penal, perdón, pero sí estuvo fuera por 2 años de no poder ejercer la medicina por 2 años de medio. Lo importante de mantener también escrito y con pruebas las decisiones. Vamos a tocar algunos tipos de ventajas que tiene al decidir el procedimiento de la eutanasia. Es el fin del sufrimiento del paciente. Como decimos, aunque el dolor puede controlarse dependiendo del caso. Como mencionamos antes, hay veces que algunos analgésicos ya no cumplen su función en el cuerpo, entonces necesitan analgésicos más fuertes para que esto pueda darse. Después, no más sufrimiento y complicación de parte del familiar al ver a su familia sufriendo, ¿cierto? Esto de, como en el caso de Camila, que todos los días tenía que ir a la clínica, un gasto extra, cuidar, y bueno, entonces no más sufrimiento y complicaciones por parte de la familia. También una ventaja que el paciente puede ejercer su derecho de atención. Ustedes saben que como paciente puede negarse a aceptar o recibir un tratamiento, de acuerdo a lo que él disponga. Entonces, se trata que el paciente pueda ejercer el máximo derecho a eso. Y es una forma también de ayudar a los pacientes que solo viven dependiendo de un tratamiento que muchas veces es paliativo a la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, pacientes conectados a respiradores por tiempos prolongados, analgésicos que ya no están funcionando, drogas que solo sirven para calmar el dolor y nada más. Entonces, es una forma de ayudar a los pacientes. Y algo muy importante también, acuérdate, la definición de eutanasia es conservar la dignidad humana del paciente. Entonces, qué importante, estas son las ventajas, pero también hay algunas desventajas al decidir por la eutanasia. Más que todo, las desventajas se dan en el ámbito familiar, no tanto del paciente. Conflicto de culpabilidad, ¿sí? El familiar se siente culpable por la decisión que ha tomado, ¿sí? Por más que ha visto que ya el paciente ya no sufre, porque ya no está entre ellos, pero sigue con este conflicto de culpabilidad. Después, que extrañan al paciente o la dificultad para afrontar el duelo, pensando que ellos son en parte los motivadores para esto. Después, conflicto con la convicción religiosa del paciente y de la familia, ¿no? Hay que ver, también se tienen que tener en cuenta la creencia que tiene sobre la muerte, sobre las decisiones que se toman en relación a esto. Después, la falta de aceptación de una muerte no natural, muchas veces cuando se administra algún tratamiento, ¿no? Pensamiento de parte de la familia que la decisión fue tomada por alguien que no estaba en su uso, en el completo uso de sus facultades. Ha habido casos que el paciente ha decidido por la eutanasia, pero porque ha tenido algún tipo de esquizofrenia, entonces él ha decidido por estos tratamientos cuando después se dan cuenta
que no estaba en su completa uso de sus facultades mentales. Entonces tiene ese problema de aceptación la familia. Y lo más doloroso que creo que le puede hacer a una familia después de que aceptó la eutanasia por alguna enfermedad desconocida es que se descubra un nuevo tratamiento para la patología que presentaba el paciente. Eso ha pasado también con algunas patologías nuevas o algunas medicaciones que han surgido este último tiempo. Es por eso que la eutanasia no es un proceso rápido, no tiene que ser un proceso, nunca una decisión de eutanasia es algo rápido que se tiene que tomar a la ligera, sino que tiene que haber un comité de ética estudiando el caso, un comité de ética perdón, un profesional psicológico ayudando en la parte de afrontar esta situación. Primero estudiando al paciente y también ayudando a la familia, ¿no? Para aceptar esto. Después un trabajo posterior al procedimiento de la eutanasia con el familiar para que pueda no despejar dudas, sino tratar de aliviar esas, esa culpa, ese duelo dificultoso que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces siempre la parte holística del equipo de salud. Como adventistas, la postura de la Iglesia es bien clara, declaraciones, hay un documento que se llama Declaraciones, Orientaciones y otros documentos. En el punto 5 dice, aunque el amor cristiano nos puede llegar a mantener o a interrumpir aquellos tratamientos que solo acrecientan el sufrimiento o prolongan el proceso de la muerte, los adventistas no practicamos el derecho a una muerte digna. Solo para aclarar, está hablando de eutanasia activa, ¿sí? Tal como lo entiende la sociedad. Ni ayudamos al suicidio, que es lo que decíamos. Nos oponemos a la eutanasia activa, es decir, ahí bien lo decía, a quitar intencionalmente la vida de una persona que sufre o de un paciente terminal, ¿sí? La iglesia como tal está en contra de la eutanasia activa, aquella que se le administra algún medicamento para cortarle la vida o acelerar su proceso. Y el punto 6 dice, la compasión cristiana nos impele a mitigar el sufrimiento. Es nuestra responsabilidad hasta donde nos resulte posible, aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente terminal sin recurrir a la eutanasia activa. Cuando sea evidente que la intervención médica no puede curar al paciente, el objetivo principal debería ser procurar aliviar el sufrimiento. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Es que está a favor de la eutanasia indirecta. Aquella, ¿te acuerdas? Aquella que buscaba aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente, no quitarle la vida. Entonces, esa es la postura oficial de la Iglesia. Pero como profesional de la salud y estudiante de teología, la postura mía es que el valor que tiene, hay que recordar el valor que tiene cada vida humana y entendiendo que mientras tengamos la enfermedad del pecado en nosotros, seguiremos sufriendo sus consecuencias a nuestro alrededor, como dice Romanos 6:23. También recordar que todo paciente tiene derecho a recibir correcta atención en áreas físicas, emocionales y espirituales en relación a su cuidado y tratamiento, aceptando la libertad que éste tiene en la toma de decisiones relacionadas con la atención médica del mismo. También, como profesional, brindar una atención médica basada en empatía, tratando a los pacientes con amor práctico, reconociendo ventajas, consecuencias de los tratamientos médicos que éste puede llegar a obtener. Cumplir mi responsabilidad de aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente sin recurrir a la eutanasia activa y, sobre todo, brindar esperanza tanto al paciente como al familiar del mismo, acompañando en oración para aceptar la voluntad de Dios en todo, pidiendo su gracia para fortalecer y dar consuelo a los familiares que lo necesiten. Como decía, esta es mi postura y también muy aceptado la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, con este material damos por terminado este tema. Espero que le haya servido y que sea de orientación para otras personas.